Comencemos con la clase de razonamiento matemático con el tema comparación de fracciones. Para esto vamos a utilizar, fíjense chicos, los tres símbolos de comparación, ¿ya? Mayor que, menor que, igual que. Tenemos dos casos de comparación de fracciones. El primer caso viene a ser si los denominadores son iguales. Comparamos de la siguiente manera. Veamos los siguientes ejemplos donde nos pide comparar las siguientes fracciones. Fíjense, veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos dos fracciones, ¿ya? 7 novenos y 5 novenos. Fíjense que sus denominadores son iguales, ¿ya? Entonces simplemente comparamos los numeradores, ¿ya? Fíjense que 7 es mayor que 5. Entonces, ¿qué símbolo colocamos? El símbolo mayor que vendría a ser de esta manera. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la fracción de 15 séptimos y 9 séptimos. Fíjense que sus denominadores son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente comparamos los numeradores. ¿Ya? 15 es mayor que 9. ¿Sí o no? Ah, ¿se dan cuenta? Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos la fracción de 12 treceavos y 17 treceavos. ¿Sí o no? Donde fíjense que sus denominadores son iguales. Entonces, para compararlos, simplemente comparamos los numeradores. Fíjense que 12 es menor que 17. ¿Sí o no? Entonces colocamos el símbolo menor que. Ahí está. Así de sencillo, chicos. ¿Ya? Esto siempre en cuando los denominadores son iguales. ¿Ya? ¿Y cómo se leen estas comparaciones? Fíjense. El primero se lee 7 novenos es mayor que 5 novenos. El que sigue se lee 15 séptimos es mayor que 9 séptimos. El que sigue se lee 12 treceavos es menor que 17 treceavos. Así de sencillo. ¿Ya? Muy bien, ahora veamos el segundo caso, donde nos dice lo siguiente. Si los denominadores son diferentes, comparamos de la siguiente manera. Aquí tenemos, fíjense, dos fracciones, ¿ya? A sobre B y C sobre D. ¿Cómo comparamos estas dos fracciones? Simplemente multiplicamos A por D, bolita. Ya en esta bolita vamos a colocar, fíjense, el símbolo de comparación. ¿Ya? Luego que sigue, C por B. ¿Ya? Entonces, esta es la pequeña formulita que vamos a utilizar para poder comparar. ¿Ya? Cuando los denominadores son diferentes. Entonces, veamos los siguientes ejemplos, donde nos pide comparar las siguientes fracciones. ¿Ya? Fíjense que tenemos la fracción 7 quintos y 5 tercios, donde sus denominadores son diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar pues justamente esta fórmula, ¿no? Entonces sería, fíjense, 7 por 3 bolita 5 por 5. ¿Sí o no? 7 por 3, 21. Bolita 5 por 5, 25. ¿Ah? Entonces, comparamos estos dos números. 21 es menor que 25.
¿Sí o no? Entonces, este símbolo de comparación que hemos puesto aquí, también lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se lee esta comparación de fracciones? Se lee 7 quintos es menor que 5 tercios. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Fíjese que tenemos la fracción de 12 séptimos y 3 novenos, donde sus denominadores son diferentes, ¿no? Entonces, para poder comparar estas dos fracciones, simplemente utilizamos, ya les dije, esta pequeña fórmula, ¿ya? Entonces, multiplicamos 12 por 9, bolita, 3 por 7. 12 por 9, 108. Bolita, 3 por 7, 21. ¿Sí o no? Entonces comparamos estos dos números, ¿ya? 108 es mayor que 21. Este mismo símbolo de comparación trasladamos aquí. Listo, de esa manera, ¿ya? ¿Y cómo se lee esta comparación? Fíjense, se lee 12 séptimos es mayor que 3 novenos, ¿ya? Así de sencillo. Muy bien, seguimos. Ahora veamos los ejercicios, donde también nos pide comparar las siguientes fracciones, ¿ya? Veamos el ejercicio número 1. Tenemos la fracción de 1/10 y 2/20, ¿no? Fíjense que sus denominadores son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos la formulita. 1 por 20. Bolita, 2 por 10. ¿Ya? 1 por 20, 20. Bolita, 2 por 10, 20. Y ahora comparamos estos dos números. 20 es igual a 20. ¿Sí o no? Este símbolo trasladamos aquí. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se lee la comparación de estas dos fracciones? 1/10 es igual que 2/20. Muy bien. El que sigue, fíjense, comparamos la fracción de 9 sextos y 9 quintos. ¿Cuál de estas dos fracciones será mayor o menor? ¿No? No sabemos. O quizás son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, como sus denominadores son diferentes, utilizamos la pequeña formulita. 9 por 5, bolita, 9 por 6. 9 por 5, 45. Bolita, 9 por 6, 54. ¿Ah? Entonces comparamos estos dos números. 45 es menor que 54. ¿Sí o no? Entonces este mismo símbolo trasladamos aquí. ¿Y cómo se lee esta comparación? Fíjense, se lee 9 sextos es menor que 9 quintos. Ah, muy bien. El que sigue, fíjense que tenemos la fracción de 10 tercios y 15 séptimos, ¿no? Y obviamente sus denominadores son diferentes. Utilizamos la pequeña formulita 10 por
7. Bolita 15 por 3. 10 por 7, 70. Bolita 15 por 3, 45. ¿Sí o no? Entonces comparamos estos dos números. 70 es mayor que 45. El mismo símbolo trasladamos aquí. Listo. Ahora sí, ya tenemos la comparación de estas dos fracciones, ¿no? ¿Y cómo se lee esta comparación? Se lee 10 tercios es mayor que 15 séptimos. ¿Ya?